Ok. Bueno, en principio estamos transitando la última etapa del cursado. Si bien no queda claro el tema de los instrumentos de evaluación para acreditar el curso, de todas maneras vamos a ir generando como alternativas, como por ejemplo estaba pensando en la presentación de manera grupal de determinados temas hasta la finalización del cursado, y esto, digamos, le va a permitir a ustedes acceder a la regularidad. Y dado que este año, en virtud del tema de la pandemia, no hemos tratado eh, la totalidad de los temas planteados en el programa, en el caso de ustedes, y de manera excepcional, el, el corpus documental que tienen que leer va a estar restringido, digamos, ¿no? Entonces, eso va a ser como una ventaja para ustedes, y yo me imagino que también va a ser una ventaja el hecho de rendirlo de manera virtual, ¿no? Dado que hasta este momento no está contemplada la posibilidad de un retorno a la presencialidad. Así que nos vamos preparando, digamos, para esa posibilidad de que el examen final sea, en este caso, de manera virtual, y que se suceda en los mejores de los casos en el mes de diciembre y hasta, yo imagino que febrero, ¿no? Así que bueno, es una sugerencia entonces ir pensando en esa posibilidad de poder rendirlo de manera virtual, que es mucho más fácil, me parece, hacerlo, ¿no? En este caso. Eh, Hagamos un breve repaso de los dos textos que ustedes tenían que leer en el práctico anterior, ¿no? Uno de ellos es el texto de Pinto Rodríguez, que se llama El costo del progreso y la exclusión del pueblo mapuche, ¿no? ¿Qué opinión le merece el texto? ¿Alguien me puede dar una impresión sobre el mismo? Hola, profe. ¿Sí? ¿Quién habla? Florencia. Florencia Ríos. Sí, contame, ¿cuál es la impresión que, ya, vos ya lo viste ya el texto, pero comentanos en general, ¿cuál es la impresión que tenés sobre el mismo, ¿no? Planteado dentro de lo que es ese proceso de construcción de los estados nacionales, ¿no? Que no debemos de perder el horizonte respecto a ese tema. Sí, me interesó bastante por el hecho de que por ahí de Chile, por lo menos en mi caso, no sé mucho, digamos, el tema de la constitución de los estados. Ujú. Y es bastante interesante, digamos, la postura del autor porque es como que va mostrando, digamos, distintas visiones de la constitución del proceso mismo y la importancia de la historiografía, digamos, el rol que jugó esa ciencia en la constitución, digamos, de determinadas posiciones, de quiénes eran los mapuches y quiénes eran los que tenían que conquistar, y el rol de los medios también, cómo jugó un papel muy importante, sobre todo para esa época no eran como hoy, obviamente, y entonces jugaban un rol muy importante para esa época. Sí, efectivamente, ¿no? El rol de los medios de prensa, particularmente el tema del mercurio, en lo que se refiere a la construcción de la alteridad, ¿no? A ese otro, en principio categorizado, digamos, se quiere como bárbaros, ¿no? Recuerden ustedes que finales del siglo XIX estamos hablando, entre otras cuestiones, del positivismo, por un lado, pero también estamos hablando de las influencias del texto de Darwin, de Charles Darwin, respecto al tema de la evolución de las especies, digamos, ¿no? En este caso retomado desde el punto de vista del darwinismo social por Spencer, ¿no? Todo lo que había pensado Darwin en relación a las especies de animales, en este caso, se lo traslada, digamos, a las sociedades humanas. Entonces, todo ese tipo de pensamiento eh, ¿no? Se incorpora en la forma de pensar de las élites que tienen bajo su responsabilidad la construcción de un Estado, en este caso nacional. Y cuando hablamos sobre el caso de Chile, no es el único que actúa, digamos, en relación a una política de carácter genocida, ¿no? Por ejemplo, el caso argentino, sin lugar a dudas, con las campañas de desierto y el avance en este caso del Estado sobre el territorio indígena,
va acompañando el proceso también que se dio en el otro lado de la cordillera por parte de los chilenos. También debo decir que otro ejemplo que podríamos traer a colación sobre un Estado que ejerce estas políticas genocidas sobre la población indígena es el caso de Estados Unidos, muy claramente evidenciado cuando uno observa las películas sobre el lejano oeste, ¿no? Y el tema de la intervención militar y la apropiación, tal cual como lo ha señalado Miguel Bartolomé en ese texto que ustedes pudieron leer cuando se habla sobre el estado de expropiación particularmente, no es solamente una apropiación de la cultura, digamos, del otro, sino también una apropiación de las tierras, lisa y llanamente, y en el caso también, si bien marca como, hay como diferencias cuando uno habla sobre el caso mexicano, para el caso del sur, por ejemplo, pero sí en lo que se refiere a la frontera norte, ahí podemos ver particularmente cómo el Estado también va ejerciendo esas políticas de carácter de exterminio sobre esa población nativa, ¿no? En este caso, obviamente, con el propósito, en el caso mexicano, de reafirmar ¿no? los límites territoriales, digamos, se quiere por un lado, pero también obviamente el avance con propósito de una palabra que me parece muy importante, que es el tema del desarrollo del capitalismo agrario, ¿no? Creo que ese es un tema bien interesante como para que ustedes lo tengan en cuenta, en el sentido de contextualizar la América Latina en aquel momento dentro de los procesos económicos que se estaban dando a nivel mundial, ¿no? En este caso, hablando sobre esa división internacional del trabajo, en donde hay países que se caracterizan por ser industrializados, ¿no? Son países del centro, digamos, en ese esquema de balance state sobre centro y periferia, y en el caso de la periferia, principalmente dedicada a cumplir con las expectativas de demanda de materia prima y alimentos por parte de los europeos, ¿no? Y en el caso de México, responder a las expectativas de Norteamérica, ¿no? De los Estados Unidos. Y en ese contexto, obviamente, los diferentes países o estados, como ustedes quieran, o estados en construcción, digamos, se quiere, se van adaptando a esas nuevas reglas de juego en términos económicos, produciendo en sus economías, ¿no? Un proceso de especialización. En el caso nuestro, obviamente, será la producción agrícola y ganadera, al igual que en el caso del sur del Brasil, la región gaucha, digamos, se quiere, el caso de Uruguay, y en el caso de otros países, por ejemplo, uno habla sobre Bolivia, bueno, su producción estará orientada a la producción minera, ¿no? En el caso de Chile, no solamente la producción del trigo, de frutas secas, sino también de la minería, al igual que el caso del Perú, que también se especializa en la producción de la lana, por ejemplo, o del azúcar en el norte, o en el caso de Brasil, hablando sobre el café, por ejemplo, a finales del siglo XIX. Es decir, lo que quiero decir particularmente es que los estados en América Latina van generando diferentes tipos de acciones tendientes a incorporarse a esa nueva lógica económica, digamos, se quiere, donde el centro va a ser la Europa en aquel momento, una Europa obviamente que está transitando por una segunda fase de la industrialización. Es un detalle como para que lo tengan en cuenta y para que ustedes particularmente puedan ubicar el caso de el texto de Pinto Rodríguez sobre el costo del progreso, ¿no? Acá tengo una pequeña síntesis de una de sus compañeras. Dice, en líneas generales, el texto habla sobre el progreso que quería obtener Chile y la exclusión del pueblo mapuche. Un detalle interesante respecto al tema de la idea del progreso es que forma parte de un discurso hegemónico de la época que surge dentro de lo que es el proceso de conquista y colonización, que es el concepto de la modernidad. La modernidad es un discurso hegemónico que plantea, entre otras cuestiones, la idea del progreso indefinido. Todas las sociedades deben de avanzar, ¿no? De manera indefinida hacia un proyecto de sociedad que es una sociedad de carácter liberal, obviamente uno dice culta, blanca, con un Estado claramente organizado, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, entonces, como la idea de el orden y el progreso particularmente son como dos consignas que aparecen en la mentalidad de los sectores dirigentes
en América Latina a finales del siglo XIX. Estoy pensando en el caso de la bandera del Brasil, ¿no? Ahí aparece orden y progreso, ¿no? Cuando uno habla sobre la generación del 80 en Argentina, cuáles son sus principios rectores de las políticas aplicadas en aquel momento, orden y progreso. Cuando uno habla sobre orden, obviamente lo plantea en términos de la política, digamos, se quiere, y la idea del progreso, bueno, toda una instancia que lleva a la modernización de las estructuras burocráticas, de las estructuras urbanas, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, bien interesante, entonces, sobre qué es lo que plantea particularmente el texto. Y sobre la exclusión del pueblo mapuche, un detalle que vale la pena tenerlo a colación es que es como en el texto de Pinto Rodríguez habla sobre de la inclusión a la exclusión. Y es que los pueblos mapuches, en una primera instancia de conformación del Estado Nacional chileno, han sido incorporados o incluidos en ese imaginario, digamos, si se quiere, dado que han sido los pueblos que han resistido frente a la presencia de los, en este caso, de los españoles. Entonces han sido tomados como íconos de esa resistencia y bueno, entonces, por lo menos en ese primer trayecto de la primera mitad del siglo, en este caso 19, los mapuches han sido incluidos en ese proyecto de Estado Nacional, pero lamentablemente a la hora de irse incorporando Chile a ese esquema internacional de progreso, obviamente los indígenas, en este caso mapuches, resultan ser desterrados de esa imagen que había sido creada a principios del siglo XIX. Entonces dice, a lo largo del texto se desarrolla cómo a raíz de este anhelo de progreso se desprende el antiindigenismo, el cual se basa prácticamente en ver a los indios como bárbaros y una raza superior, además de querer extender la soberanía nacional, queriendo ocupar la Araucanía. Habría que tener en cuenta cómo era Chile en aquel momento, ¿no? No es nada parecido a lo que uno conoce como Chile actualmente. Será una extensión territorial hasta lo que es el río Bío al sur, hasta Concepción, ¿no? Y hacia el norte, hacia el paralelo 22, en este caso es más o menos a la altura nuestra, que sería Antofagasta, digamos, ¿no? O un poco más abajo de Antofagasta. Ese era el límite territorial de Chile hacia la segunda mitad del siglo XIX. Pero dentro de lo que es la política expansionista de un Estado que se construye como nacionalista, fíjense, en todo este proceso, a diferencia de otros estados en donde se observaban conflictos entre los sectores dirigentes, en el caso de Chile se mantiene como una cierta normalidad en términos políticos que hace que en aquel momento Chile se haya convertido en un estado relativamente fuerte, ¿no? En lo que se refiere a su coherencia en el manejo de la política, digamos. Entonces, Chile, a partir de 1850, 60, va a generar una política o una actitud, digamos, se quiere, de carácter expansionista y va a encontrar dos focos posibles de expansión que va a ser hacia el sur, con la Araucanía, para lo cual va a implicar construir, en este caso, una alteridad que permita justificar el avance sobre esas fronteras. Y hacia el norte, obviamente, hay un recurso muy importante de interés para los chilenos, pero principalmente de interés para los ingleses o para los europeos en general, que es el tema del salitre. Primero el guano peruano, pero luego el salitre, que vamos a explicar, digamos, en un momento determinado en qué consiste el tema de este recurso minero muy importante, que va a ser el motor a partir del cual Chile logra expandirse también hacia lo que es el norte. Entonces, la configuración territorial de lo que es Chile en este momento responde en gran parte a los procesos expansionistas que se fueron dando a finales del siglo XIX. Entonces, en lo que se refiere al tema de generar un discurso hegemónico que justifique el avance sobre el territorio mapuche, en este caso obviamente había que generar una política de carácter antiindigenista y principalmente son los medios de comunicación los que van a jugar un papel sumamente importante. Y ahí en el texto habla sobre los 4 pilares de la política antiindigenista. ¿Alguien recuerda cuáles son esos pilares de la política antiindigenista?
Muy bien. ¿Quién se anima? ¿Cuáles son los pilares de la política antiindigenista? Los pilares, profe. Sí, nombrame nomás, Sí, Emilia. sí. Son, Nombralo sí, nomás y si querés yo avanzo. son el primero, la necesidad de extender al territorio indígena la soberanía nacional. El Mm. segundo, la teoría de la raza inferior. El tercero, la idea de un país acosado y ultrajado. Y el cuarto, la teoría de la raza. Sí, toda esta De, cuestión de la teoría de la raza inferior y de la raza superior, bueno, ya ustedes ven que está plagada del racismo, digamos, particularmente, ¿no? Esta idea de ver la idea de la inferioridad en ese otro o en esa otra alteridad, con características culturales totalmente diferentes y que, o casualidad, posee las tierras que necesitaba, digamos, Estado chileno con ideas de favorecer a un sector dirigente en particular, a un sector terrateniente. Entonces, la primera era la necesidad de extender al territorio indígena la soberanía nacional, ya que para el gobierno Chile debía ocupar la Araucanía para poder resolver el problema de la unidad territorial, que estaba amenazada por indios que dividían al país e impedían en el Estado que el Estado ejerza soberanía en sus dominios. Recuerden ustedes que tanto del lado argentino como del lado chileno era un territorio en donde ambos estados no habían ejercido la soberanía sobre los mismos. Y había sido un territorio que había estado en manos de estas naciones, digamos, entre otras de los mapuches particularmente. Entonces, Chile siente la necesidad de avanzar sobre esos territorios con el propósito del ejercicio de una soberanía ante la posibilidad de que Argentina tomara esos territorios, ¿no? Entonces, el otro pilar del antiindigenismo es que los indios obviamente pertenecían para ese sector dirigente, pertenecían a una raza inferior contra la cual, contra, contra la cual se debía actuar sin vacilaciones, dice el texto, además de que cuando el país propuso consolidar una identidad nacional, renuncia a su herencia indígena, ya que eran considerados, como se dijo anteriormente, como una raza, en este caso, inferior. También, bueno, obviamente se van construyendo como categorías o estereotipos sobre estas poblaciones, indios salvajes, ¿no? Dice, bueno, que están a la altura de los animales, que tienen un comportamiento irracional, ¿no? Que son incivilizados, ignorantes. Son como diferentes tipos de categorías en las cuales los diarios han ido construyendo, digamos, ese tipo de estereotipos. Eh, otro de los pilares es la idea de Chile como un país acosado y ultrajado, en el sentido de que eran los mapuches los que en principio acosaban y ultrajaban, dice, a los pacíficos pobladores del mundo civilizado en este caso. Entonces hay una contraposición entre lo que es la civilización y la barbarie que también se puede observar, digamos, en este caso, cuando uno habla sobre Argentina. La idea de civilización versus barbarie también se manifiesta en otros estados, como por ejemplo el caso de Bolivia, en el caso de Perú, ¿no? Me acuerdo del caso de Bolivia, cuando se intenta justificar la aplicación de la primera reforma agraria sobre territorio indígena. Entonces ahí también se va generando una serie de estereotipos con el propósito de justificar el avance del Estado sobre las tierras comunales particularmente. Entonces, y también, bueno, habla sobre una supuesta idea de la superioridad de la raza blanca. En otros casos, como por ejemplo cuando uno lee sobre el Ecuador, se habla sobre una aristocracia de raza, aquella capaz de entender la cuestión de la cultura, y eso también capaz de entender las cuestiones de la política, en principio, y eso los va a posicionar, digamos, en una sociedad, en un rol hegemónico, digamos, se quiere, que tiene la responsabilidad de conducir ese Estado en construcción. Entonces ahí tenemos como los cuatro pilares. Respecto al tema de los diarios, había que realizar un cuadro, ¿no? ¿Cuál es el diario que mejor representa la política antiindigenista?
Profe, ¿Sí? ¿Quién el habla? diario El Mercurio. Diario ¿Ves? El Mercurio. Actualmente el diario El Mercurio, al igual que el diario La Nación, son diarios que tienen una finalidad, digamos, discursiva, y que defienden determinados tipos de sectores de la sociedad, ¿no? Digo, no nos defienden a nosotros, ya defienden a los altos estratos sociales, al sector terrateniente, agroexportador, por ejemplo, ¿no? Entonces, tanto el diario La Nación como el diario, en este caso el Mercurio, siguen cumpliendo en la actualidad un papel muy importante en lo que se refiere a la construcción de un discurso particular, ¿no? Por ejemplo, el Mercurio en la actualidad construye una alteridad obviamente negativa sobre los mapuches, en este caso, obviamente aparecen como bárbaros, como usurpadores, ¿no? Y bueno, son discursos que están como asociados también a aquel que se plantea a finales del siglo XIX. Entonces, Mercurio, por ejemplo, opina que los indígenas son bárbaros y enemigos naturales del chileno, ¿no? Eh, Dicen, bueno, sostienen que los araucanos ofendían y ultrajaban a Chile, son obviamente los principales partidarios de la ocupación de la Araucanía, ¿no? Dado que detrás de ellos hay un sector del poder que tiene las pretensiones de ocupar el territorio, y para ellos, es decir, para quienes escriben el Mercurio, o para el sector que representa este diario en particular, el territorio ocupado por los mapuches eran chilenos, era chileno, pero ellos no. Es decir, los mapuches obviamente no entran en esa categoría, son totalmente desterrados de ese proyecto civilizatorio, ¿no? En este caso. Otro diario que es también en este caso antiindigenista, es el Ferrocarril, que comparten las mismas ideas que el diario El Mercurio y justifica la invasión y la agresión al indígena, ¿no? Entonces, este texto resulta como bien interesante, como para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de preparar un tema en el examen final, dado que la virtualidad permite entonces la preparación de un tema en el examen final y después yo les preguntaré sobre el resto de lo que es el programa. Por último, hace alusión al tema, el prácticos, al tema sobre cuál era el rol que jugaba la historia en la construcción de una idea negativa de los indios, ¿no? Entonces, ahí aparecen como historiadores que cumplen un papel muy fundamental en la construcción de la historia, en el caso de Chile, ¿no? Por ejemplo, dice, la historia contribuyó a ratificar la imagen negativa que se formó en la intelectualidad, la clase política y la élite chilena. Uno de esos representantes, por ejemplo, es el amigo Vicuña Maquena, que es uno de los más influyentes historiadores en el caso de Chile, y él no se cansa de demostrar que el mapuche era bárbaro, de una barbaridad incorregible, sobre la cual se podía actuar sin contemplaciones. Es un intelectual, el amigo Vicuña Maquena, muy importante que inclusive tiene incidencia en lo que es el resultado final de la Guerra del Pacífico. Vicuña Maquena, para que ustedes tengan en cuenta, cuando las tropas que ustedes van a leer para la próxima semana, las tropas de ocupación chilena, cuando llegan a la ciudad peruana de Lima, es uno de los que ordena particularmente que se traslade todo el capital cultural peruano hacia lo que es la moneda en Santiago de Chile. Digo, se roba todo lo que es las obras de arte, se roban todo lo que son libros escritos en el periodo colonial, son los que traen los libros contables, diferentes tipos de informes, todo lo que se refiere a información que está en papel, como también a todo lo que está relacionado con la riqueza cultural de los peruanos, han sido robados, ¿no? Y llevados a la ciudad, en este caso chilena, y el gran promotor de esa situación, en este caso, fue Vicuña Maquena, ¿no? Que es pariente del Vicuña, del actor, en este caso de las películas aquí en Argentina. Entonces también tenemos otro, es Luis Amunátegui, por ejemplo,
entre otros que son como los 4 referentes más importantes, ¿no? Que tienen como propósito olvidar en su relato histórico al indio, ¿no? En este caso dice, en muchas de sus obras se olvida al indígena, en sus escritos se encuentran solo españoles que echan las bases en la sociedad chilena y no hay ninguna referencia sobre el pueblo mapuche a pesar de su intensa participación en la lucha. En realidad, es bien interesante este tema porque también en Argentina pareciera que sucede lo mismo, dado por ejemplo que los indígenas no aparecían en los censos hasta la década del 80, ¿no? Parecía que Argentina no estaba habitada por indios o que en virtud del tema del avance de la República, los indígenas habían desaparecido, ¿no? Y en realidad, tal cual como ustedes lo pueden observar, eso no fue así. Entonces, el rol de las ciencias sociales, o el rol, en este caso, de la historia particularmente, fue muy importante a finales del siglo XIX en lo que se refiere a la construcción de los estados nacionales y como ustedes lo pueden ver en el caso chileno, ha jugado un papel fundamental a través de figuras tales como Vicuña Maquena, como así también de Amunátegui, ¿no? Cuando iba a Iquique había una calle que se llamaba Munátegui, ¿no? Y ahora uno más o menos entiende, digamos, que no la participación, digamos, de estos historiadores en esa construcción. Bueno, acá hay varios que habían respondido el Mercurio de Santiago, Carlos Bulló también, el ferrocarril, dice José Maruf de Valparaíso. Florencia Aramayo dice, la imagen social que le dan los medios de comunicación a los mapuches, exactamente. Hay otro que me saluda. Bueno, entonces, en principio, son como las referencias que interesaban que ustedes tomaran en cuenta de este texto. El otro texto que tenían que analizar era el de Porfirio Díaz. ¿Quién me hace una alusión sobre ese texto? Lo van pensando, me voy a buscar agüita, ya vengo. Bueno, ¿qué me dicen? Había como preguntas, ¿no? Que contestar, que acá no tengo todas. ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué sacaron del texto? ¿Están ahí? Hola. Sí, Luis. Bueno, sí, en el punto 2 dice, ¿cuál fue la realidad política de México antes del porfirismo? Ujú. Bueno, yo lo que había respondido era que, bueno, desde que México logró su independencia en 1821, no había podido consolidarse un gobierno capaz de llevar a cabo las reformas necesarias que permitieran al país entrar en una fase de estabilidad política, por lo cual es que el Porfirio Díaz puede llegar al poder por justamente una inestabilidad política generalizada. Sí. Sí, sí, esa es una característica, digamos, del México independiente, que logra, bueno, la independencia hace poquito, si no mal recuerdo,
en 1821, pero que en todo ese trayecto, en donde aparecen como diferentes nombres o referentes, entre ellos, por ejemplo, Santa Anna, muestra la inestabilidad política por la cual atravesó ese estado en formación. Cuando digo inestabilidad política, son las disputas por el poder, ¿no? Que han sido expresadas por diferentes referentes que uno conoce con el nombre de los caudillos, ¿no? En este caso. Esa inestabilidad política, entre otras cuestiones, posibilita, por ejemplo, que Estados Unidos pueda avanzar sobre el territorio mexicano, ¿no? Bueno, a través de, a través de la guerra, o no, porque, bueno, cuando uno habla sobre Estados Unidos, habla sobre un estado expansionista, digamos, si quiere, pero principalmente México pierde Texas, pierde la Alta California, por ejemplo, entre otros territorios, ¿no? Entonces, esa inestabilidad política resulta muy perjudicial en términos territoriales y en términos de ejercicio de soberanía sobre los mismos. Es un México que siempre está mirando hacia lo que es Estados Unidos, ¿no? Particularmente. Eh, acá veo también una línea de tiempo, en 1847, dice, la intervención de los Estados Unidos contribuyó a acrecentar la inestabilidad política y social, ¿no? Cuando uno piensa en México, habría que pensarlo en relación a la diversidad de climas o de espacios regionales que uno puede encontrar en México en el siglo XIX y aún hoy en actualidad. Esta constelación geográfica es la que también va a permitir una diversidad de reacciones frente a lo que es la Revolución Mexicana, que es un texto que ustedes van a leer, ¿no? Al igual que en el caso de Argentina, en la década del 50 se produce esta promulgación de una constitución, ¿no? Y también a partir del 57 en adelante la aplicación de una serie de medidas de carácter liberal, digamos, se quiere, que luego obviamente van a desencadenar en diferentes tipos de gobiernos, ¿no? También en su historia se marca como un punto bien interesante de intervención de Francia, que contribuyó, dice, a acrecentar la inestabilidad política y social. Y en el 76 llega Porfirio Díaz a la presidencia, ¿no? Y bueno, y la misma va a durar durante varias décadas, ¿no? ¿Alguien me podría mencionar las características? Acá dice, Florencia Aramayo dice, en síntesis el texto habla sobre una etapa conocida como el porfiriato, que será una gran influencia para que México llegue a una estabilidad general, política, económica y social. ¿Y cuáles son, ¿no? Esas medidas adoptadas por Porfirio Díaz, ¿no? Que lleva a que México alcance esta idea de la modernidad? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien me podría traer a colación algunas cuestiones? Profe, Sí. una de las principales acciones, y creo que una de las más importantes, fue desmantelar las Fuerzas Armadas. Bueno, muy bien, muy bien. Exactamente. ¿Por qué crees vos que todos los estados en realidad, ¿no? Tienden a desmantelar las Fuerzas Armadas regionales, ¿no? En este caso. Y principalmente para tener el control y excluir, digamos, de los grandes mandos a quienes estaban y poder concentrarse el poder en el porfiriato. Sí, una de las características de la estatidad, ¿no? De los estados, porque cuando uno habla sobre estado, habla sobre lo que se llama, desde el punto de vista de Oxlack, atributos de estatidad, dice, ¿no? Y uno de esos atributos es el control del ejercicio de la violencia, en este caso llevada a cabo por el ejército. Entonces, ¿cómo hace el Estado para que la sociedad en general obedezca las órdenes del Estado? Lo hace a través del ejercicio de la violencia, a través de este tipo de instituciones como el ejército. Entonces, para terminar o para lograr consolidarse en el poder, necesita sacarse del medio esos ejércitos regionales, ¿no? Acá tengo dice, acciones del gobierno de Porfirio Díaz. Lo que dice Florencia habla sobre el tema del ejército, ¿no? Hay una reducción, dice, al ejército federal, hay un desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Cuando uno habla sobre la modernización,
hay una idea de profesionalismo militar, se crean, bueno, dice, escuelas primarias para la clase de tropa, hay reformas radicales que se dan en ese sentido. Dice, el orden, Florencia dice, el orden que llegó a producir en las Fuerzas Armadas, era necesario que las Fuerzas Armadas obedezcan al Estado. Muy bien, es eso entonces un aspecto bien interesante del tema, ¿no? Una de las acciones llevadas a cabo por Porfirio Díaz. También dice, un detalle, dice, recogen armas y municiones de los pueblos conflictivos, y lo interesante también hay que ese estado del porfirismo es reconocido a nivel internacional. En términos económicos, en lo que se refiere a cómo México se inserta en ese esquema internacional, vemos particularmente que hay todo un desarrollo de las vías férreas y de la red telegráfica, hay todo un proceso de urbanización de lo que es la ciudad mexicana. En términos económicos, por ejemplo, hay toda una política económica que termina favoreciendo a los grandes empresarios y también, dada una cierta estabilidad en términos políticos, se garantiza el flujo de inversiones extranjeras que se traduce en mejor infraestructura, por ejemplo, caminera, digamos, ¿no? Entonces, también hay saneamiento de finanzas públicas y, como ya les dije, se mejoran el tema de las vías de comunicación. Cuando uno habla sobre el porfiriato, habla sobre cómo Porfirio Díaz logra incorporar a México en ese tren del desarrollo, del progreso, digamos, particularmente. Pero bueno, lo interesante es que habría que ver, Matías Acosta dice inversión de la infraestructura, estabilización de la balanza fiscal, créditos y sistema bancario, fomento de la inversión para fomentar la industria nacional. No son todos aspectos que nos permiten pensar en un México moderno. Sin embargo, a la hora de observar qué es lo que sucede hacia el interior, observamos que las estructuras de producción siguen teniendo una naturaleza cuasi colonial, digamos, se quiere, no quiero decir feudal, pero sí cuasi colonial, en donde los trabajadores, los campesinos principalmente, dependían de los grandes hacendados y obviamente padecían situaciones de explotación. Este es un tema que hay que tenerlo en cuenta para cuando uno analice particularmente el tema de la Revolución Mexicana. Un aspecto bien interesante respecto al tema de la Revolución Mexicana es que la gente en ese momento estaba cansada de una especie de genotocracia, ¿no? Hay relatos que dicen, bueno, ya Porfirio estaba viejo, los ministros que ocupaban los ministerios también tenían, ¿no? Una elevada edad. Hay un sector de clase media que intenta, ¿no?, ocupar el poder. Porfirio no los deja. La única manera, obviamente, es a través de un acto electoral que va a permitir que, si bien en principio gana Porfirio Díaz, pero después va a ingresar en el poder Francisco Madero, dentro de lo que se llama el proceso de la Revolución Mexicana, que es un aspecto bien interesante en términos de la política, digamos, ¿no? Entonces, ese es un texto bien interesante que hay que tenerlo en cuenta, que son entonces el de Pinto Rodríguez y el texto de, en este caso, no tiene nombre, lo bajé de internet, ¿no?, el texto, pero que se llama Porfiriato e inicio de la Revolución Mexicana. Bueno, pasemos, para que no me sigan apabullando con sus ideas, ¿no? Vamos a pasar a algunas consideraciones sobre la guerra del salitre, si a ustedes les parece. ¿Alguien sabe qué es el salitre? Profe, Sí. no era, ay, me estoy acordando del texto del guano y el salitre, que no era justamente, no sé, minerales, no sé si esa es la palabra, pero que servían para... ahí lo respondieron. Hoy me respondieron. A ver.
Sí, pero seguí contándome. Claro que justamente se utilizaba para el abono de cultivos y para la producción agraria. Exactamente, sí. Lo que pasa es que la Europa en aquel momento estaba atravesando por un crecimiento, en principio, de carácter poblacional. Hay gran parte del campo que está destinado a la cría del ganado ovino. Recuerden ustedes que está atravesando por un proceso de revolución industrial. Entonces hay toda una orientación de la producción hacia una producción intensiva. Entonces los campos requieren, en este caso, de fertilizantes. Y como ustedes muy bien lo han leído en alguna oportunidad, en el caso del Perú, se comienza a explotar, en este caso, el guano, ¿no? Eh, Bien interesante toda la historia de la explotación del guano en la medida en que eh, ha permitido que el Perú lograra un desarrollo en su infraestructura, pero solo en la costa, beneficiando un sector en particular. Eh, pero esa producción estuvo muy restringida unas cuantas décadas, ¿no? Cuestión que hacia el 60, ya todo lo que es el guano había sido explotado, digamos, y entonces en lo que es la zona sur del Perú y en lo que es la zona de Tarapacá, que pertenecía en aquel momento a Bolivia, se comienza a explotar lo que es el salitre. El salitre en realidad está sobre la superficie de lo que es el desierto, en este caso, eh, y a través de todo un proceso químico se va logrando lo que es el salitre, que sirve para fertilizante, pero también el salitre sirve para la producción de pólvora, por ejemplo, y para una serie de medicamentos. Cuestión que tanto el guano como el salitre han sido muy importantes para lo que es el desarrollo de la agricultura a finales del siglo XIX, inclusive el principio del siglo XX, hasta que en virtud de la Primera Guerra Mundial los alemanes crean lo que es el salitre sintético, así que no perjudicó todo lo que es la industria chilena, porque fueron a partir de la guerra del salitre los chilenos los que comenzaron a ocupar y se apropiaron en definitiva de todo el territorio salitrero del norte chileno en este caso, ¿no? Entonces ahí tenemos, como para que ustedes vean, algunos llaman, bueno, la guerra del Pacífico o la guerra del salitre, que creo que si ustedes buscan en Google, les puede pasar de que al poner la guerra del Pacífico sale la guerra dada entre norteamericanos y japoneses, ¿no? Y el término más adecuado en realidad es la guerra del salitre. Es un conflicto, como ustedes pueden ver ahí muy claramente, que se da entre tres países, que es Chile contra Perú y Bolivia. Eh, Entre paréntesis, este conflicto bélico es motivado por capitales ingleses que tienen, bueno, un interés, digamos, por este recurso que es el salitre. Y dado que las salitreras, particularmente, luego de desencadenada la guerra y luego de que el territorio pasara a manos de los chilenos, las salitreras, ¿no?, son manejadas principalmente por capitales extranjeros. Y es muy poco lo que queda para el gobierno chileno. Sin embargo, a través del cobro de impuestos y todo lo demás, ¿no? Chile logra todo un desarrollo de su infraestructura gracias a lo que es la explotación del salitre. Si uno mira particularmente las causas, digamos, se quiere, desde el punto de vista de lo político, tenemos como una primera palabra que se nos aparece ahí, que es el tema de la expansión territorial. Ya les dije anteriormente que Chile se caracteriza por ser en la segunda mitad del siglo XIX un estado expansionista. Y esa expansión se manifiesta hacia el sur, cuando avanza sobre el territorio mapuche, y también hacia el norte, cuando avanza sobre el territorio boliviano y sobre el territorio peruano, justificado ampliamente, digamos, se quiere, por parte de los chilenos, por razones de carácter económico. Cuando uno habla sobre carácter económico, la idea era la obtención del salitre. Fíjense, antes del salitre, antes de la guerra, digamos, digo, la guerra del salitre es aquella que se da entre 1879 y 1884, para el caso peruano, ¿no? 1881, en el caso boliviano. Entonces, cuando uno dice las causas de carácter económico, tiene mucho que ver con la obtención del salitre,
había un parte del territorio que pertenecía a Bolivia, como ustedes pueden ver, eso que está en verde ahí, dice Bolivia y aparte está rayado y verde. Dice, antes de la guerra, Bolivia era el mayor poseedor del salitre, y después de la guerra obtiene la mayor parte del salitre porque avanzará sobre esos territorios de manera violenta. La guerra del salitre produce una gran cantidad de muertos, como ven ahí, son cifras, ¿no? Muertos 5.678, heridos 9.000 y pico, desaparecidos tanto, un total de bajas de 15.415. Y también la emigración, dice 1.200.000 emigrantes de diferentes tipos de países que se van a asentar particularmente en las salitreras con el propósito de la explotación de las mismas. La guerra está, ¿no? Fíjense, la guerra del Pacífico, o la del salitre, es aquella que se da entre 1879 y 1884. Los combatientes aparecen tres: Chile contra Bolivia y Perú. Interesante ver la situación política de inestabilidad por la cual atravesar tanto Bolivia y Perú. Problemas también en términos de crisis fiscal, que en alguna oportunidad también hemos mencionado. El motivo de esta guerra tiene que ver con el control del guano, del salitre, del cobre y la plata del desierto de Atacama. Fíjense, hay una diversidad de recursos que son motivo de la expansión, en este caso, de los chilenos sobre ese territorio. Y el desenlace final, la victoria de Chile y la anexión a ese país de territorios que antes habían pertenecido tanto a Bolivia como a Perú. En el caso de Perú, pierde lo que es el departamento de Tarapacá, ¿no? Lo que actualmente es la región norte de Chile, que uno conoce como Tarapacá, que involucra Arica, que involucra también Iquique y todo el territorio hacia el interior. También en ese desenlace de la guerra, recuerden ustedes, y lo van a poder leer en el texto de la semana que viene, los chilenos no solamente avanzaron sobre el territorio de Tarapacá, sino también hicieron su ingreso y tomaron posesión de la propia ciudad capital peruana, que es Lima, que estuvieron ahí, digamos, por varios años. En principio, el detalle particular de ese tema es que, además del territorio de Arica, también se quedan con el territorio, en este caso, de Tacna, al sur del Perú, que es una ciudad peruana, en este caso, y también se quedan con, fíjense, en el territorio del litoral boliviano, ¿no? Dice, hasta el año pasado o el anteaño, el amigo Evo Morales fue a juicio, fíjense, en Suiza, con el propósito de que se le reconociera la posibilidad del dominio sobre ese territorio, que para ellos en particular le fue robado, ¿no? En este caso, fíjense, 120.000 kilómetros cuadrados y 400 kilómetros de costa. Eso va a ser promotor de que, en el caso de Bolivia, perdiera la salida hacia lo que es el Pacífico. Luego, con la guerra del Chaco, va a perder su salida hacia el Atlántico por los grandes ríos, en este caso por el Paraná, digo, por el río Paraguay, que después termina en el Paraná. Entonces, ahí como para que ustedes tengan en cuenta el tema de esta guerra, ¿no? Y ahí uno puede ver los territorios. El verde es la zona de Tarapacá y Arica, que pertenecían al Perú, y el rojito es el departamento del litoral boliviano, que obviamente pertenecía a Bolivia y que después lo terminan perdiendo. ¿Por qué se produjo? ¿No? Primero, fíjense ustedes, bien interesante la foto que pongo ahí, o que se pone ahí, que muestra lo que es el desierto, ¿no? El desierto de Tarapacá, o el desierto de Atacama, ¿no? Fíjense que no hay nada, ningún tipo de vegetación en la zona, y que el salitre está casi en la superficie. Lo que hay que hacer es excavar un poco, no se cavan, por ejemplo, socavones como en las minas en los cerros, sino simplemente se va excavando, ¿no?, la tierra para obtener lo que es el salitre. Entonces, acá la principal causa, dice, fue la poca claridad en la frontera norte del país, ¿no? Las riquezas que allí se descubren hacen que tanto Chile como Bolivia se interesen en la zona, ¿no? Es bien interesante traerles a colación el tema de la poca claridad en la frontera norte del país,
dado que este es un problema de territorialidad, ¿no? Es decir, cuando se van construyendo estos estados, un aspecto que no lo tienen bien en claro es el aspecto limítrofe. Si bien hay una idea de lo que sería el territorio chileno, o una idea de lo que es el territorio argentino, la cuestión limítrofe es una cuestión en disputa, ¿no? Y esto en el siglo XIX quedó muy claro, digamos, cuando uno habla sobre el tema de las Islas Malvinas, por ejemplo, cuando uno habla sobre el caso de las disputas territoriales con la guerra del Salitre, o las disputas territoriales entre el Ecuador y Perú, por ejemplo, que hasta hace un par de décadas casi se arma una guerra por razones de limítrofes. En este caso es que hay una razón, digamos, en este caso, de disputas por el territorio en donde los límites no están claramente establecidos, ¿no? Entonces, estas disputas, en principio, son generadoras, obviamente, de conflictos. Y en la medida en que un Estado nacional no ejerza soberanía, digo, en la medida en que un Estado no coloque en ese territorio instituciones, población, símbolos, no haga ejercicio de la violencia, digamos, a través de un ejército, etcétera, obviamente que ese territorio va a quedar, en principio, a la mano de aquel Estado que ejerza soberanía sobre los mismos, ¿no? Entonces, uno dice, el problema de la guerra, del Salitre particularmente, es un problema que en términos políticos podríamos decir que tiene que ver con la territorialidad. Con respecto al tema del tratado de límites, hubo un tratado ahí que se va estableciendo entre Chile y Bolivia, porque ya el tema ya estaba como candente, digamos, en principio. Entonces, el límite, dice, entre Chile y Bolivia era el paralelo, ahí está, 24 latitud sur, ¿no? Ven acá, el medio está el 23, 24 y 25. Todo lo que tuviera del paralelo 24 al sur, ¿no? Era el límite, en principio, entre Chile y Bolivia. Chile y Bolivia se repartirían, fíjense, las ganancias del guano y otros minerales en las zonas comprendidas entre los paralelos 23 y 25, ¿no? 23 y 25, acá ven ustedes Mejillones, Antofagasta. Eso obviamente es un límite que no está claramente definido, ¿no? Y el detalle acá tiene que ver con esta evidencia clara de que las ganancias de que se obtuvieran de ese territorio era tanto para Bolivia como Chile. Eso es una cuestión que se tenía que ver resuelta en algún momento. Hay otro tratado entre Chile y Bolivia en 1874, donde se confirma el límite en el paralelo 24 latitud sur. Volviendo al anterior, el límite entonces queda en el paralelo 24, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, con ese tratado, el de 1874, se suprimió la zona en que se compartían las ganancias aduaneras, ¿no? Porque se instalaban allí las aduanas, que eran las que cobraban los impuestos por la explotación. Entonces, una vez resuelto el tema limítrofe, Bolivia se comprometía a no subir los impuestos a las empresas chilenas ubicadas al norte del paralelo 24 latitud sur, ¿no? Es decir, acá, en lo que es entre el paralelo 24 y 23, a pesar de que se ha definido los límites en el paralelo 24, continuaban explotando el salitre, y el compromiso, en todo caso de Bolivia, era no cobrarle impuestos, o no subir en todo caso los impuestos. ¿Cuáles son las causas, en este caso, de la guerra del salitre? Por ejemplo, la defectuosa delimitación fronteriza entre la República de Chile y Bolivia, como lo vimos nosotros anteriormente, la difícil situación económica de la República de Bolivia y Perú, tienen un gran inconveniente en lo que se refiere a la deuda interna, hay un desfasaje en su balanza comercial, para que ustedes lo tengan en cuenta. C, la explotación de riqueza por capitales chilenos en la zona cuyos límites no estaban bien precisados, ¿no? Tal cual como lo vimos anteriormente. El incumplimiento por parte de Bolivia del Tratado Chileno-Boliviano de 1874, para que lo tengan en cuenta. Bolivia se había comprometido a no subir los impuestos a las empresas chilenas, pero en un momento determinado
incumple o rompe con ese tratado y sube los impuestos, motivo por el cual el ejército chileno avanza sobre el territorio. Aspiraciones, dice, hegemónicas de Perú en la región del Pacífico Sur. Siempre hubo una disputa territorial y comercial entre peruanos y chilenos, ¿no? Entonces, acá juega un papel muy importante esas aspiraciones hegemónicas. También el presidente chileno, el boliviano, además de incumplir con el tema de no aumentar el tema del impuesto a la explotación del salitre llevada a cabo por empresas chilenas, dado que estas empresas chilenas no quisieron pagarle el impuesto correspondiente, lo que hace el amigo Hilarión Daza, que era el presidente boliviano en aquel momento, era confiscar los bienes de las compañías mineras chilenas y rematarlas. Eso fue el motivo por el cual, desde lo que es el gobierno central chileno, se decide avanzar sobre el territorio boliviano. ¿Cuáles son las causas de la guerra? Ya para ir terminando, en principio, el tema de la demanda del salitre, ya lo dijimos. Otro aspecto, el expansionismo chileno. Y en el caso boliviano, fíjense, esta joven república no se preocupó tampoco por establecer una clara demarcación territorial, ¿no? Que hace que, bueno, el problema limítrofe quede en disputa, digamos, en el marco de esa guerra en particular. Bueno, eso, digamos que la idea es, entonces, hacer una breve introducción sobre este tema, a efecto de que ustedes puedan leer tranquilamente el texto, digamos, en este caso, para esta semana. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí, Respecto a la Revolución Mexicana, ¿vamos a volver a ese tema para ver cómo se desarrolló o no? vamos a leer un texto completo, un libro. Ujú, bien. Y nada más, está bastante interesante el tema de justamente el avance de Chile sobre los territorios, pues lo había escuchado una sola vez, pero no me interioricé con el tema. Bueno, usted tiene dos textos para leer. Uno es de Nelson Manrique, que habla sobre una... Primero, el texto surge en virtud de una crítica que se le hace a Heraclio Bonilla, quien observa, bueno, el tema acá es que cuando los chilenos ocupan Lima, hay un sector dirigente peruano, de la costa principalmente, que se rinde, ¿no? Y le entrega el territorio, ¿no? Obviamente también tienen una serie de beneficios. Y hay otro sector de la sociedad que se instala hacia el interior peruano que ejerce una resistencia. En este caso, Avelino Cáceres arma lo que se llama una montonera, que son los que ejercen desde lo que es la Sierra Central peruana una resistencia armada contra los chilenos. Lo que hace Heraclio Bonilla es interpretar, ¿no? De acuerdo a la fuente que él tenía particularmente, interpreta que la participación de los indígenas o de las comunidades campesinas, digamos, en principio, tenían como un sesgo de nacionalidad peruana, ¿no? Lo que dice el amigo Nelson Manrique que nada que ver, en realidad, no hay tal nacionalidad peruana, ¿no? En realidad, la participación de los indígenas en las montoneras de Avelino Cáceres tiene más que ver con, entre otras cuestiones, la diferencia de sus propios intereses más que otra cuestión, ¿no? Entonces, tiene que ver con una resistencia más de carácter étnico que de carácter nacionalista, digamos, en principio. Entonces, es un texto bien interesante como para que ustedes lo tengan en cuenta. Y el otro texto, yo la verdad, en alguna oportunidad buscando en la web, me encontré con una historiadora que se llama Carmen McBoy. Ella escribe un libro bien interesante que habla sobre héroes civilizadores, haciendo alusión al tema de la guerra del salitre. Entonces, yo no sé si lo tengo acá a esa parte del libro. Bueno, después lo buscaré. Entonces, de ahí conseguí esto que estaba en la web,
y que cuenta esta instancia de los chilenos ocupando el Perú y todos los problemas que aquejó la presencia chilena, digamos, en el territorio. Y ahí, en su última parte, un detalle bien interesante que les hago a ustedes las preguntas cuando ustedes avancen sobre el texto, tiene que ver que ella encuentra una correlación entre las guerras y la consolidación de los estados nacionales. Entonces, para ella particularmente, la guerra del salitre ha permitido que Chile logre consolidarse como Estado, ¿no? Entonces, una hipótesis bien interesante como para tenerla en cuenta. Entonces, la semana que viene hay que armarse en grupos y exponer esos dos textos, y después de eso ya le voy a dar un texto completo sobre Revolución Mexicana. Habría que dividirse en grupos de acuerdo a los capítulos, como para tener una idea cierta de lo que ha significado esa revolución. ¿Está? El trabajo práctico en el que hay que presentar los dos temas vendría a ser a modo de, ¿cómo se llama? De una vista general sobre cada uno. Lo que pasa es que había planteado un práctico para 2 semanas. Cada texto debía ser desarrollado a través de preguntas y luego ser presentado. Entonces, esta mañana no sé quién del grupo manifestó de que anda cargado con otros textos y no sé qué onda. Entonces les dije que íbamos a cambiar la modalidad. Y la modalidad iba a ser una presentación de parte de ustedes a través de un PowerPoint. Obviamente siguiendo la lógica de esas preguntas que había dispuesto para el práctico, en principio, entonces había que organizarse en grupo de 4, ¿no? Entonces ustedes van a presentar la pantalla, el PowerPoint, y van a desarrollar uno de esos autores, no los dos, uno de esos autores. No quiero general, sino que sea una cosa profunda, digamos, ¿no? En 20 minutos van a desarrollar el tema. Entonces la idea es que si se arman grupos, que tomen los dos, que tomen uno u otro texto. Cuestión que ese día no me vengan con desarrollar solamente un texto, sino me tienen que desarrollar en general los grupos los dos textos. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? Es decir, supongamos que José Maruf agarra un texto, qué sé yo, por decirles, el de Manrique, pero Carlos Ulloa va a tener que agarrar el otro texto, ¿no? Cuestión de que todos tengamos un panorama de ambos textos en las exposiciones. Esa es la idea. Y Carlos me dice, ok. Dice Emilia, dice, profe, ¿lo podemos hacer individual igual o sí en grupo? Emilia, que no se habla usted con nadie. Eh, bueno, sí, si usted quiere presentarlo individual lo puede hacer, pero bueno, esa no es la idea. La idea es que lo trabajamos de manera cooperativa, así que trate, en todo caso, sugiero que se haga amiga de alguien del grupo, ¿no? Para que sea más interesante el tema de las presentaciones, ¿no? Y que no sea una cuestión monótona, digo, ¿no? En particular. Bueno, me voy a hacer ejercicio, ¿no? Nos vemos entonces mañana miércoles, el que pueda, nos acompaña con la presentación del profesor Luis Cosio. El viernes es la presentación del profesor Rafael Chireno. Así que bueno, vamos trabajando en función de eso, ¿sí? Me despido de ustedes y la grabación la voy a colgar en el WhatsApp para que ustedes la puedan rever nuevamente. Así que bueno, les mando un saludo, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao, chao. El único, ahí está Carlos, está Florencia. Así que bueno, les mando un saludo.